La educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos. De hecho, los primeros indicios de educación aparecieron hace miles de años, en los tiempos en que los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Estos humanos, para sobrevivir, tuvieron que adquirir ciertos conocimientos, como por ejemplo, técnicas para cazar y técnicas para elaborar herramientas. Estos conocimientos, los primeros humanos se los transmitieron a las siguientes generaciones, y así, con el paso del tiempo, los humanos obtuvieron mayor conocimiento sobre la naturaleza, algo que será muy importante para su supervivencia. Mucho tiempo después, aproximadamente en el año 3000 a.C., se desarrollaron las primeras civilizaciones. Durante esta época, en lugares como Egipto y Mesopotamia, la educación tenía un carácter familiar. Es decir, allí los padres les enseñaban a sus hijos los valores y los oficios necesarios para la vida. Este conocimiento se transmitía oralmente de generación en generación. No se conoce exactamente si en estas civilizaciones existieron escuelas, pero sí se sabe que en ellas existieron espacios dentro de los palacios en donde se educaban a las clases más poderosas. Esta educación estaba reservada para los nobles. Allí aprendían oratoria, escritura y todos los conocimientos necesarios para la vida política. Varios siglos después, en la antigua civilización griega, observaremos principalmente dos modelos educativos. El primero de ellos se desarrolló en Esparta. Allí, el Estado era el encargado de organizar la educación. Los niños eran educados por sus padres hasta los 7 años y luego pasaban a ser formados por el Estado. Su formación se basaba principalmente en la instrucción militar, ya que el Estado espartano buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. El segundo modelo se desarrolló en Atenas. Los atenienses no solo le daban importancia a la instrucción militar, sino también a la enseñanza de la música, la poesía, la gimnasia y la filosofía. Este tipo de educación estaba reservada para las élites gobernantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgió la escuela del alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaba escritura y gramática. Con ella, el Estado garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres, y no únicamente la de las élites. Más adelante, los romanos se inspiraron en los griegos para crear su propio modelo educativo. Ellos construyeron numerosas escuelas públicas, donde se enseñaba alfabeto, gramática, música, matemáticas, retórica y educación física. Otras disciplinas como la poesía y la filosofía eran consideradas las disciplinas más elevadas, por lo tanto, estaban reservadas para los nobles. Por otra parte, las escuelas romanas eran financiadas por el Estado, y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ellas. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, inició en Europa la época medieval. En esta época, las tradiciones grecorromanas, poco a poco, fueron cayendo en el olvido, y la educación pasó a estar dominada por la Iglesia cristiana. Las escuelas medievales fueron los monasterios. En ellos se aprendían ideas religiosas y los valores y comportamientos morales necesarios para ser considerado un buen cristiano. Esta educación era universal, por lo tanto, todas las personas podían ser parte de ella sin importar su origen social. A partir del siglo XII, la educación medieval experimentará cambios muy importantes, debido al surgimiento de una serie de hechos. Estos hechos fueron, primero, la aparición de maestros libres, segundo, la creación de las universidades, unas instituciones
donde las personas con un alto nivel académico podían estudiar disciplinas avanzadas. Tercero, el surgimiento de la escolástica, un movimiento filosófico que intentó comprender las Santas Escrituras a través del pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Y por último, la aparición de la educación caballeresca, una educación reservada para la nobleza. Con ella, los nobles se formaban como guerreros y además aprendían valores como el honor y la disciplina. Durante el Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época, la educación ya no sería administrada solamente por la Iglesia cristiana, sino también por profesores particulares. Aparte, por estos años surgió un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Los humanistas construyeron numerosas academias y las convirtieron en importantes centros de investigación. Además, en la época del Renacimiento, los avances militares provocaron que la educación caballeresca llegara a su fin. En los siglos XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que serán muy importantes para la historia de la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Uno de estos pensadores fue el pedagogo checo Juan Amos Comenius. Para él, la educación tenía un papel muy importante para el desarrollo del ser humano. Comenius propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que los estudiantes tuvieran un papel más activo. Otro pensador que realizó aportes muy valiosos para la educación fue el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau. Él cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Rousseau, más que enseñar contenidos, la educación infantil debía centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además, demostró los beneficios educativos que tenían los juegos, el trabajo manual y el trabajo físico. Igualmente, propuso que la enseñanza debía organizarse de acuerdo con las capacidades de los estudiantes. También el pedagogo suizo Enrique Pestalozzi aportó novedosas ideas a la educación. Para él, la enseñanza infantil debía basarse en el afecto, y la labor de los maestros era incentivar la curiosidad del niño. Además, Pestalozzi propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Todas estas ideas fueron construyendo una nueva visión sobre la educación, y a pesar de que no fueron aplicadas inmediatamente, con el paso del tiempo serán llevadas a la práctica en muchísimas escuelas del mundo. Aunque desde la época del Renacimiento la educación dejó de ser administrada completamente por la Iglesia, realmente el proceso de separación entre la educación y la Iglesia se concretaría en el siglo XIX. En este siglo, la educación se convirtió en un asunto de Estado, así que, a partir de este momento, será el Estado el que se hará cargo de la educación, para organizarla de acuerdo a sus fines. El crecimiento de la educación estatal ocurrió en medio de la expansión de la revolución industrial y del auge de los nacionalismos. Con la construcción de escuelas, el Estado buscaba preparar a los ciudadanos para los retos de la nueva sociedad industrial, y además buscaba reforzar la identidad nacional de la población, para así fortalecer sus proyectos nacionales. Durante esta época, las escuelas públicas, gratuitas y obligatorias se expandieron progresivamente. Por eso, fue justamente durante este siglo cuando se crearon las bases de la estructura educativa moderna. Ahora nos trasladamos hasta los Estados Unidos. Allí, desde principios del siglo XX, se comenzaron a gestar nuevas ideas que influenciarán a la educación contemporánea. Esto sucedió debido a la aparición de un paradigma pedagógico conocido como la escuela activa. Este nuevo paradigma sostenía que la educación debía centrarse no solo en enseñar contenidos teóricos,
sino también en desarrollar habilidades en los estudiantes. También resaltaban la importancia de aprender a través de la experiencia. Por eso, el lema de la escuela activa era aprender haciendo. Para finales del siglo XX, el desarrollo de la psicología provocó el surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas. Estas nuevas tendencias buscan cambiar la relación tradicional entre los estudiantes y los profesores, y además buscan que los estudiantes tengan un papel más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día, aún estas ideas se están intentando llevar a la práctica. De hecho, este es uno de los retos que enfrenta la educación actual. Pero, actualmente, la educación también enfrenta el reto de adaptarse a las nuevas tecnologías, que han cambiado radicalmente al mundo durante los últimos años. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de la educación actual? ¿Qué problemas consideras que tiene y qué harías para solucionarlos? Escríbeme tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.